Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. De verdad que es un privilegio estar en este momento aquí, hablando de su Torah maravillosa, ¿cierto? Y de todo esto que nos ha pasado, que ha sido todo orquestado por el Señor y nos ha dirigido en su palabra, Él mismo, ¿cierto? Porque Él es el único que pues nos ha llevado y en este momento, pues lo que decía la pastora, todo fue así y la verdad fueron momentos muy duros, pero estamos aquí aprendiendo de Él, de su palabra y de todo lo que el Señor va a hacer en nosotros, ¿cierto? Y por eso esta tarde el mensaje que el Señor me ha dado, pues dice, acuérdate del camino en el desierto. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces pedimos que en el desierto, que Dios nos quite el desierto, ¿cierto? Pero es necesario y lo necesitamos entender todos. Entonces, ¿creemos que nosotros estamos en el desierto? Es una pregunta que usted debe hacerse, ¿cierto? ¿O todavía estamos en Egipto, en la esclavitud? No, en el desierto. ¿Podemos evitar el desierto también? No. ¿O podemos pensar que estamos en el desierto y realmente no es así? ¿Cierto? O la verdad no hemos entendido qué es atravesar el desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto, ¿cierto? Aprendiendo cómo se vive en libertad. Aprendiendo. David también se escondió en el desierto huyendo de Saúl. Elías, en medio de la persecución, en la depresión, conoció la gracia de Dios por 40 días en el desierto. Y nuestro Yeshua amado también pasó 40 días ayunando y siendo tentado en el desierto, preparándose para su grandioso ministerio. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra palabra maravillosa, nuestra Torah, que los pastores la han venido predicando y que debemos entenderla, y si Dios nos sigue reiterando su palabra es por un mensaje en especial. La pastora me hizo llorar y perdóneme. Ay Dios, es que se quebranta uno de todo, es de acordarse, porque esto es importante en el desierto, acordarse de dónde lo sacó a uno Dios. Y eso es lo que ha venido haciendo en este tiempo, recordando que hemos pasado este desierto por un fin. Entonces vamos a ver vamos a resolver ese interrogante por medio de la palabra. En Deuteronomio 8:2, cuando lo encuentren me avisan, por favor. 8:8. Dice el Señor, eso lo hemos venido, yo creo que ya no lo debemos saber de memoria, ¿cierto? Dice el Señor, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿En dónde? En el desierto. ¿Estamos en el desierto? Sí. Para afligirte. Pero ese afligirte es una palabra que quiere decir humillar, abatir, oprimir, quebrantar y probarte. Y en este desierto te va a tratar el Señor, porque esa prueba es para tratarte, para saber lo que había en tu corazón y en mi corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Cierto? Qué lindo Señor. De verdad que nos hemos acordado hasta el día de hoy que estamos en el desierto, que ya salimos de esa esclavitud, que no queremos más esclavitud con Faraón. ¿Queremos el trato de Dios? Si queremos el trato de Dios, tenemos que estar en el desierto. Yo sé que muchas veces Él nos corrige, nos enseña y a veces no entendemos. Pero por eso aquí el Señor dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído.
Y eso es lo que he venido acordándome por donde me ha traído el Señor. Y es algo realmente maravilloso, saber que esa aflicción o de pronto ese quebranto es por algo bueno, hermanos. A veces pensamos que el desierto es malo. Hay gente que dice eso, ¿no? Que, "Ay, Señor, sácame de este desierto". Y le pedimos a Dios que nos saque el desierto. Y está mal la oración. Porque el Señor dice, acuérdese que lo ha llevado por el desierto. Pero para tratarte, hija mía, para tratar ese carácter, para tratar ese corazón, para saber qué hay realmente en nuestros corazones. Y por eso lo hemos visto, y el pastor Carlos, la pastora Jimena, lo han dicho, que el desierto en hebreo es midbar, que viene de la raíz dabar, ¿cierto? Y dabar significa palabra declarada. Así que el desierto fue el lugar que el Eterno escogió para dar su palabra a su pueblo, hermanos. No escogió otro lugar, fue el desierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Porque en el desierto Israel iba a aprender a depender de la palabra de Dios. Es que fue ahí donde aprendieron a depender de Dios realmente. Y por eso en el desierto fue entregada la Torá también, que es nuestra maravillosa palabra hermosa de Dios, ¿cierto? La que amamos, la que nos está enseñando y nos está tratando. La figura del desierto muchas veces es utilizada para referirse a las temporadas difíciles, ¿cierto? De la vida. Llámese una enfermedad, un hijo rebelde, el adulterio, un divorcio, una traición, una pérdida de un padre, un hijo, de un ser querido, de un esposo, de una esposa. La soledad, ¿cierto? El rechazo y la escasez. Y pues, obviamente, el Señor en esos momentos es donde está probando nuestro corazón y está tratando nuestras vidas con ese amor, ¿sí? Porque aquí no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Pero muchas veces no queremos dolor, muchas veces no queremos calmar ese dolor. Pero el dolor es necesario, es como un amplificador de sonido a un nivel más alto donde Dios utiliza para despertarnos de una sordera o una ceguera espiritual, que eso lo estábamos lo veníamos tratando con la pastora mejor dicho, ¿cierto? Esos velos que no nos dejan ver, que por más que querramos ver no podemos, y es esa ceguera espiritual que no nos deja. Pero obviamente el Señor es grande y bueno, por eso estamos en este lugar, ¿cierto? Y la verdad yo sí que he sabido del trato de Dios porque en todos estos procesos, tanto de la iglesia como de trabajo en la universidad, he sabido que es bajar todo mi carácter y todo lo que soy a un nivel cero. Quiere mi punto cero el Señor, donde no diga nada, donde solo crea en Él, donde solo dependa de Él. Cuando yo lo quería hacer en mis fuerzas, nunca se daban las cosas. ¿Sí? La pastora sabe que muchas veces quise, estaba con una contratación no como quería. Y muchas veces yo le decía a Dios, vi muchas personas, yo llevo 16 años en la universidad y vi muchísimas personas que pasaban nombradas y yo esperando
Y yo queriendo eso, yo, Señor, ¿será que cuando me toca? Y golpeé muchas veces. O bueno, no tampoco muchas, pero sí algunas veces golpeé pensando que sabía que el Señor iba a responder a esa oración. Pero ¿qué si Dios no responde a nuestra oración como yo quiero o como yo digo? ¿Cierto? Es ahí donde entonces quedamos frustrados y quedamos peleados con Dios porque no hace como yo quiero. ¿Cierto? No. Yo dije, Señor, me alegro con los que se alegran. Y veré más gente, veía la cola de gente. Amigos míos, gente que yo ayudé, nombrados primero que yo. Y yo, bueno, estaba que en un desierto siendo probada en mi corazón. ¿Qué había en mi corazón? ¿Envidia o no me iba a gozar con los que veía que estaban allí bien, supuestamente? ¿O qué creía yo? ¿Cuántas veces se nos pasan tantas cosas por la mente, pero Él sabe los deseos de nuestro corazón, hermanos? Y yo dije, Señor, bueno, ya no más. Cuando tú digas, como tú digas, porque muchas veces queremos pasar esa prueba, es por nuestras fuerzas, y aquí no se trata de nuestras fuerzas, hermanos. Se trata de que entendamos que estamos en el desierto siendo tratados, probados, para saber qué había en nuestro corazón, si hemos de seguir cumpliendo los mandamientos de nuestro Rey. Porque es que a veces somos como bloques de piedra, los cuales el escultor va a partir poco a poco dándole forma a la figura de un hombre. Los golpes de su cincel, que tanto daño pensamos que nos hacen, es cada palabra, ¿sí? Porque la palabra es un martillo que está esculpiendo nuestro corazón. Y darnos cuenta de eso a veces y duele. Dice la pastora que le dolió como si le partieran el corazón, a mí también me dolió. Ver cómo la trataron y cómo nos trataron, pero bueno, nos estaba tratando el Señor. Estábamos en ese desierto. ¿Y por qué? Para que, es que no es como Pastora Jimena diga, no es como el Señor diga. Lo bueno que yo le decía a la pastora, menos mal que me di cuenta que la pastora es una mujer de Dios, porque oyó la voz del pastor Dios y lo siguió a él, sabiendo que ella amaba y que amábamos a esas personas. Pero muchos se quedan, ¿cierto? Muchos se quedan amando al hombre y siguiendo al hombre, complaciendo al hombre. Y Dios esperándonos con los brazos abiertos. Porque si me aman, guardan mis mandamientos. Y del cual, ¿cómo le demuestro el amor? Porque yo me acerco a Él y guardo los mandamientos de su palabra. Y entonces cada cincelada era un dolor tras dolor, y varios meses pasamos allá en la otra congregación así, en la universidad, en la vida, con mi mami cuando se enferma, muchos cinceladas, duros. Sí, la pastora, con el pastor, con todo lo que ha pasado, con las enfermedades, ¿cierto? Pero uno entiende y dice, Dios mío, duele, pero nos está perfeccionando, ¿cierto? Amén. Nos lleva a ser moldeados por su voluntad y crecer no a la semejanza de nadie. No vamos a crecer a la semejanza de la pastora Jimena, es de la semejanza del Dios eterno. Amén. Yeshua es la medida. Amén. Nadie más, Amén. hermanos, no miren a nadie más, porque si usted va a mirar, de pronto van a decir que en mi humanidad pueden decir muchas cosas de mí. Y tengo muchos errores y muchas cosas,
pero no vean a esa Paola, vean lo que Dios ha hecho realmente con Paola, el proceso en el que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi mamá, en la vida de la pastora, de los pastores, Gloria y el pastor Zenén. Porque eso es lo que hay que mirar, hermano. No miremos lo que no se ve porque la apariencia nos puede deslumbrar y podemos irnos por varias cosas que ni siquiera son válidas para Dios, porque Él no mira la apariencia, Él mira el corazón. Que sea un tiempo que podamos entender ahí desde cada uno de sus sillas, reflexionen por dónde más nos ha pasado el Señor, que ha sido un trato que a veces usted no ha entendido, pero que es un trato preferencial. Sí, ha habido dolor, pero ha sido un trato del Señor y Él lo va a sacar en victoria, porque Él nos lleva de su mano, ¿cierto? Y Yahweh que me enseña en el desierto, según el pasaje, que nos lleva para que descubramos qué hay allí en ese corazón, porque las circunstancias solo van a revelar nuestra verdadera naturaleza, de que está hecho nuestro carácter. Para eso sirven las pruebas. El desierto te enseña a vivir de la palabra de Dios, a consumir su palabra con desesperación, ¿cierto? En busca de consuelo, esperanza y amor. El desierto también te enseña quién es tu proveedor y quién es mi proveedor. Así es. ¿Cierto? Porque muchas veces no tenemos nada, pero decimos que no tenemos nada, pero no es cierto, porque lo tenemos todo, porque tenerlo a Él es tenerlo todo. Así es, amén. Y hay que reflexionar en las cosas que hemos pasado, cuántas veces nos hemos podido quejar y no entender que Dios quiere una medida justa para nuestra vida, darnos ese sincerazo, sí, cada palabra, por eso a veces nos da, ay, pero dice que la palabra es para redarguir y para exhortarnos, y esa palabra tiene que estar haciendo algo en nuestras vidas, porque si la palabra no está haciendo algo en nuestras vidas, ¿en qué estamos, hermanos? Si venimos aquí por venir, de verdad que no es así. Esa palabra yo tengo que mirarme en ese espejo y decir, Dios mío, qué errores tan terribles, porque he sido pecador y he sido separado, ¿cierto? He estado separado de Dios, pero ahora que me veo en su palabra me voy a parecer a Él. Tengo que hacerlo. El desierto también es para enseñarte a ser humilde. Y a veces eso es tan difícil, porque a veces nos miramos a nosotros mismos, miramos yo, y no podemos ser humildes. Y a mí en la universidad, la pastora sabe que me humillaron. Me humillaron a lo sumo, o sea, totalmente. Pero ¿sabe qué hace Dios? Porque ese es dentro de todo Él quería ver si yo era humilde o no. Porque muchas veces pensamos muchas cosas hacer y decimos, pero es que ¿por qué si una hija de Dios, por qué tiene que ser humillada? ¿Cierto? No, hermanos, es que eso tiene que venir muchas veces para la exaltación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en esa humillación yo aprendí a callar y a decir, Señor, ayúdame a no contestar como tal vez la persona se merecía. Muchas veces me tocó tener el carácter, ¿sí?, apacible. Y yo a veces soy medio
no tan peleona, pero sí me defendía y las cosas injustas para mí no se podían, pero yo sabía que, bueno, en ese momento la verdad no lo sabía, que estaba pasando ese desierto tan duro por algo, ¿sí? Hasta que pasé, ya empecé a darme cuenta, uy, sí, Señor, con razón esto, con razón lo otro, mire, todo fue milimétrico, un trato del eterno Dios. Y eso es maravilloso porque el desierto es un aprendizaje intensivo, hermano. Si usted no aprende en el desierto, no aprende en ningún lado, porque ahí es donde tiene que aprender. ¿Sí? Y eso no es que de cada 8 días, no, eso es diario, usted es su enemigo, usted tiene que pelear contra sus mismas concupiscencias, y eso es diario, ¿sí? Y ese aprendizaje me tiene que evaluar si voy a cumplir o no los mandamientos de Dios, porque ese es un resultado de ese aprendizaje. Porque ¿qué quiere Dios? Que lo amemos con todo nuestro corazón. ¿Sí? Pero si nuestro corazón no ha entendido la prueba y no ha entendido en el desierto que estamos en la mejor compañía porque nos estamos acercando aún más a Él y a su palabra, pues no hemos podido entender qué es ese lenguaje del amor de Dios que se expresa en el desierto. Ese es el amor de Dios. Te expone completamente a mirar a Dios y poner atención a desnudar tu alma. Y eso es lo que tenemos que hacer en cada Shabbat, desnudar nuestra alma y decirle, Señor, mira, este mandamiento me falta, este otro como que 50-50 o 30. Tenemos que evaluar y desnudar nuestra alma. ¿Estás disponible hoy para escucharlo a Él en su palabra? Porque el desierto es indispensable para ver a Dios desde otra perspectiva. Porque el desierto produce sed, hermano. ¿Y a dónde vamos a ir a tomar del agua de la vida? Entonces, si usted tiene sed es porque está en el desierto. Si usted tiene esa sed de Dios, que quiere conocer más a Dios cada día, es porque está en ese desierto. ¿Quiere calmar su sed con el agua y la fuente del agua de la vida? Pues ahí está Yeshua, para beber de esa fuente que da vida. Da vida, ¿cierto? Qué hermoso es Dios, porque es que dice más abajito en el 3, ahí miremos en el Deuteronomio 8, 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. Amén. Entonces, estamos en el desierto con hambre, comiendo el pan de vida que es el Mesías, bebiendo de él que es el agua que nos quita la sed. ¿Cierto? ¿Qué más queremos? Porque aquí en Oseas 2:14, busquémoslo por favor, Oseas 2:14. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Usted está escuchando a Dios? Usted está siendo aconsejado por el consejo del Dios eterno allí en
allá donde Él mismo nos lleva y donde nos habla al propio corazón, ¿cierto? Qué hermoso es Dios. Yo quedo maravillada con todo lo que hace Dios. Otra cosa es que a veces vamos de tanto afán que ni siquiera somos muy rápidos, muy afanosos, muy despistados y no nos concentramos en observar detenidamente. A veces la palabra de Dios no hay que pasar del alto ninguna palabra porque todas tienen un maravilloso significado que uno dice, wow. Entonces, Dios me está seduciendo en el desierto. La realidad es que tú eres la única persona que ha sufrido lo que has sufrido, ¿cierto? Y has pasado por lo que has pasado. Pero las pruebas no son casuales. Cuando Job fue probado, la batalla comenzó en el mundo espiritual y nació entre la lucha del Padre Eterno y el adversario. ¿Se acuerdan? Esa historia de Job es maravillosa porque ahí es donde uno se da cuenta que yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido como Job, nadie, ¿cierto? Y a veces hacemos más berrinche que lo que hizo Job, ¿sí? Y por se me partió una uñita y ya, mejor dicho, armamos, ¿sí? No podemos sino con esas cosas que uno dice, oiga, a Job le tocó duro. Vamos a leerlo en Job 1.8 dice, Job 1.8, así, ustedes ya más o menos ya saben Y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, prácticamente él te sirve porque le das todo, ¿cierto? Quítale lo que tiene y verás que él reniega de ti, ¿cierto? Pero es ahí donde la respuesta de Job, como la respuesta de cada uno de nosotros, es la que lleva a saber qué determinación qué decisión vamos a tomar. Es cada uno de nosotros. La respuesta de Job iba a declarar quién tenía la razón, ¿cierto? ¿Cómo iba a responder Job ante todo lo que le iba a venir? Porque ahí empezaba su prueba, su calvario, ¿cierto? Pero la prueba ponía en peligro, era el equilibrio interior de Job, su alma. ¿Cómo iba a responder Job ante todo? Si Job se aferraba a Dios, entonces Dios sería glorificado. Pero si Job fracasaba, sería evidente que Satanás tenía la razón. Entonces ahí es donde uno dice, Job perdió todo, ¿no? Perdió todo. Sus posesiones, sus hijos, su esposa, el irrespeto, de la esposa, su buena reputación, sus amigos, sus vacas, sus ganados, todo lo perdió. Pero este varón era justo para Dios, ¿no? Y es un hombre que nos enseña a vivir de una manera, a ver que como él nadie ha sufrido, pero nosotros tenemos que entender que en medio de la tribulación está trabajando Dios, ¿o no? Sí, está trabajando. Y Dios está haciendo nosotros y mostrando la evidencia de la verdad. Porque eso fue lo que Job pasó por tantas, y así si nos ponemos a ver cada hombre de Dios, todos tuvieron sus pruebas, todos. Entonces, ¿usted y yo estamos exentos? No, vamos a ser probados porque Él quiere saber qué hay en nuestro corazón.
si hemos de cumplir o no, si debemos demostrar la evidencia de su verdad. ¿Quién es la verdad? Su palabra es Yeshua, el Dabar, Él es la palabra viva, ¿cierto? Entonces, iba a ser una demostración de todo lo que Dios iba a hacer en Job. Y no solo en Job, sino ahora en cada uno de nosotros. Porque no es una vida de comodidad, de automática felicidad, porque eso no es así. Venir al Eterno implica acercarnos a Él cuando contra nuestra naturaleza muchas veces tenemos que estar luchando todos los días, porque la carne no quiere, se resiste, no queremos orar, no queremos leer su palabra, pero necesitamos su ley, su Torah, que es el poder de lo alto para luchar contra nuestra carne, hermanos. Para luchar contra lo que a veces no nos deja acercarnos a su palabra. Pero es que yo por ejemplo, yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a enseñar? Y el Señor en este tiempo, esta semana fue re difícil para mí porque tuve mucho trabajo. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo, y él como que me decía, pues cuente de lo que yo he hecho con usted. ¿Sí? Porque es que esa es la evidencia de la verdad, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, y a veces la verdad somos perezositos para estudiar la palabra, y yo la primera. Pero en este tiempo me di cuenta que es delicioso. Es delicioso ver cómo Dios escudriñar el tesoro allá a lo profundo. Yo decía, ay Dios mío, Señor, es algo maravilloso, ¿cierto? Dios llevó a Job donde quería tenerlo. Job no era nada, pero Dios era todo, ¿cierto? Y de pronto uno dice, pero Job se quejó, Job, no, y criticamos a Job, pero estamos peores y con menos, ¿sí? Pero algo sucede al final de la historia de Job, que dice en Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ¿saben qué lo que yo digo, Dios mío? Muchas veces nos oímos es a nosotros mismos. Y nosotros, y nosotros, y nosotros. Pero de verdad que hay que hacer un alto para escucharlo a Él y leer su palabra y saber que Él me está hablando por medio de su Torah. Por eso dijo Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza de todo su proceso. O sea que ¿quién fue el que se glorificó en la vida de Job? Si no fue el eterno Dios. ¿Usted cree que con todas las pruebas que él pasó usted había resistido? No, es por él. Es por el Mesías que Job puede contar este ejemplo. Es por él. Él fue el que le ayudó cuando estaba enfermo. Él fue cuando él lo acompañó, cuando sus amigos se burlaban. Él fue cuando estuvo allí, cuando todo lo perdió, perder a sus 10 hijos y nada más uno, cuánto sufre, que he visto sufrir. ¿Sí? ¿Cómo serán 10, cierto? Dios mío, qué dolor. ¡Qué dolor! Pero con este ejemplo Dios nos enseña que no nos debemos rebelar. Porque tú eres Dios, quiero aprender a mirarte solo a ti y no más mirarme a mí. Porque muchas veces nos miramos, somos nosotros. Si ves algo bueno en mí, si me ves sobreponiéndome al duelo, soportando la prueba, superando la adversidad, no es porque hay algo bueno en mí. Yo no hice nada, Él lo hizo todo en mí. Puedo participar ahora de sus prodigios, o sea, no podemos decir que somos los más inteligentes, los más excelentes, ¿sí? Y como Dios, y dirían, ¿y qué pasó con
lo de su universidad pasó algo. Y yo diría, así, sí, me pasó una historia menor, mucho menor. Pero ese proceso me enseñó y cada día en la universidad doy gracias porque sí que ha sido una escuela de aprendizaje. Porque todo lo que aprendo allá diariamente veo a Dios. Veo a Dios en todo lo que es mi trabajo. Y veo y digo, todo Señor será dentro de tu voluntad. Y yo dije, Señor, es cuando tú quieras y cuando el menos, mire, cuando hice mi provisionalidad fue en el tiempo en que menos le había orado a Dios. Cuando ya dije, no, Señor, no más, ya no te molesto más por eso. Es cuando tú digas, no cuando yo quiera. Y renuncié a eso, renuncié, dentro de mi corazón se lo dije. Pero un día pasó un milagro. A Job se le restituyeron todas las cosas, ¿cierto? Al doble. Y cuando yo dejé de ya preocuparme por eso, por ese tema, Dios me llama, bueno, una profesora ya me llama, la bendigo, y me dice que vaya a la rectoría. Y yo, que me iban a nombrar. Y yo ¿qué? ¿Cómo así? Que vaya ya a la rectoría, me llamaron, yo dejé mi celular, ese día yo lo dejé en la oficina, estaba en otra oficina, ¿cierto? Y lo dejé allá, y estaba esa profesora desesperada, buscándome por cielo y tierra, porque el rector me estaba esperando en su oficina. Cuando llego allá, yo había trabajado con él era mi jefe, era el vicerrector de investigaciones. Cuando me vio, se alegró. Y yo decía, yo era la más sorprendida, como que no me la creía. Yo decía, ¿de verdad esto puede estar pasando? Me dijeron todas las condiciones y se alegró. Me dijo la señora de talento humano, los tiempos de Dios son perfectos, hasta por alguien externo le habla a Dios a uno y yo, sí, yo no sabía qué hacer. Yo estaba tan feliz y yo dije, Dios mío, esta es una alegría muy bonita, pero no soy yo. Es gracias a ti, Señor. No es porque sea excelente trabajadora, no es porque sea la más inteligente, no es porque sea la más sabia, no es porque haga mejor las cosas, no. Es porque me di cuenta que Él se está glorificando en mi vida cuando Él quería hacerlo. Y yo solo tenía que esperar con fe y a la final, pues todo me cogió de sorpresa, pero el rector me dice, y no le vaya a decir a nadie. y yo como que una felicidad y no podía decirle a nadie. Yo, no, esto sí. La primera, pues que llamé fue a mi mamita a decirle. Mi mami lloraba porque sabe todo lo que he vivido allá y La Paz también, bueno, varios. Y yo daba gracias a Dios de verdad. Yo decía, Señor, gracias. En este momento valió toda esa humillación, valió. Mire que, le decía yo a La Paz, se tuvo que ir esa persona que me hizo tantas cosas, Dios se la llevó para otro lado, para que me nombraran a mí. ¿O yo hice algo? No, yo no hice nada. Ni siquiera oré para que se la llevara, porque yo sí había podido orar por eso. No se nos ocurrió. Pero no, ni siquiera. O sea, por eso el Señor es el que hace todas las cosas. Y hermano, yo sé que cada uno de nosotros estamos en pruebas.
Porque ahí acabó la prueba. No, No, seguimos en el aprendizaje. Eso fue una. Si me pongo a contar Disciplina. todas, creo que la pastora no me da permiso. ¿Sí? Entonces es donde uno dice, Dios ha sido el que se ha glorificado. Por eso es que en 2 Corintios 10:17, y eso se lo aprendí al Señor en esta última prueba, es más el que se gloría, gloríese en el Señor. No se jacte usted por sus fuerzas, por sus conocimientos. Si el Señor no le hubiera dado eso, seguro que no lo tendría. Gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sí? Yo salí de allá y yo no podía decirle a nadie, salí feliz, y todas las personas que estaban ahí en la recepción, en la Secretaría General, como que estaban esperando que yo les dijera chao, hermana. No, hermana no, chao. Y Bercita, y ella como que estaba esperando, ¿qué pasó? ¿Sí? Y yo, chao, nos vemos, que tengo afán, y me fui. ¿Sabe que yo estaba en el quinto piso y quería bajarme por todos los pisos del administrativo? Y quería decir, oiga, sí, yo estaba en una felicidad, pero después dije, gracias, Señor. Pero ya no, o sea, después la gente se empezó a enterar por otras personas, no fue por mí. Ya después yo ya ni me o sea, ese día fue la emoción y la felicidad, pero yo después ya me calmé y ya dije, no se demuestra tanto esas cosas. ¿Sí? Y hasta ya o sea, en este momento, eso fue en septiembre, y en este momento aún todavía no lo he asimilado, porque es algo que cuando uno espera con tanto amor y por tantos años, es algo tan esperado que uno lo quiere tener, pero cuando ya el Señor se lo da, entonces ya como que, sí, pero en su corazón sí siente mucha alegría. Entonces eso es lo bueno del Señor, que Dios nos está construyendo aun cuando en todos estos procesos, aun cuando pensemos que estamos siendo quebrantados, cuando pensemos que no vamos a parar de llorar, que cuando pensemos que no nos vamos a sanar, cuando pensemos que ese hijo rebelde no va a volver a la vida de su familia como debe ser, aun cuando estemos en la más terrible oscuridad, el amor de Dios nos mantiene firmes. Amén. Allí. Por eso es que en la prueba y en la tribulación, si nos quedamos bajo sus alas, no hay posibilidad que nos vayamos por otros lados o hagamos un atajo. No, porque la gloria se la llevó el Señor siempre y se la va a llevar siempre. Y no es por nosotros, pero el amor de Dios se mantiene firme aunque mi corazón desfallezca, porque eso también es así. Él se mantiene firme con nosotros, aun cuando estamos tristes, aun cuando pensamos que no hay respuesta a nuestras oraciones, porque a veces decimos, pero ¿cuántas veces, hasta cuándo, Dios? Porque esas personas no cambian, porque no se preocupe por eso. O de pronto porque esta congregación no ha crecido. No, sí, ha crecido. ¿Sabe por qué? Porque es que ha crecido en saber que Dios es el primero, que nos debemos acercar a Él y que sus mandamientos son nuestro GPS para nuestras vidas. Amén. Pero el problema es con muchos de nosotros es que preferimos los atajos, evitamos el sufrimiento a toda costa, buscamos gloria, reconocimiento,
y no queremos llevar la cruz, ¿cierto? No queremos someternos a la palabra de Dios. Cuando encuentras la revelación y no te sometes a Dios, cuando Dios nos muestra su verdad y la rechazamos, hermanos, el resultado es endurecimiento. Esta es la consecuencia de un corazón de piedra. Entonces, no querramos eso, hermanos. No querramos esos atajos que por aquí no hay desierto, vayámonos por allá, no. Es necesario y debemos saber que nuestro corazón tiene que estar ahí latente para ser moldeado, cincelado, ¿cierto? Porque eso nos lo dijo Zacarías 7:11. Y ya casi terminamos, hermanos. Pero Zacarías 7:11. Sí. Pero no quisieron escuchar. Ustedes no son ellos, ¿cierto? Ustedes no son. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante. Dicen que el diamante es lo más duro que hay, ¿no? Para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Hermanos, ya no pongamos ese corazón de piedra. Ya no tengamos ese corazón, dejémonos dar el cincelazo por el Señor, sabiendo que ese diamante ya no más, eso, ¿cómo así que no queremos oír las palabras de nuestra ley, de nuestra Torá? Que decimos, no, eso me acuerdo de la pastora que hizo así que día en una predica. Creo que predicó una partecita así. No queremos oír. Eso no lo hace usted con el hermano que tiene al lado, ¿sí? No, yo no lo quiero oír, hermano. Hermano, no me hable. ¿Y si lo estamos haciendo con Dios? No me hables, Dios. Y venimos acá, o a veces ni venimos porque no queremos escuchar. ¿Cierto? Entonces, tenemos que entender que Dios no está hablando, que Dios está al control de todas las cosas y que, hermanos, hay una buena noticia: mi aflicción no durará para siempre. Mi aflicción empezó en un momento, terminó en otro, y así va a ser usted, hermano. Pero tiene que saber todo ese proceso y entender, oír las palabras de la ley, porque mire, si yo no estoy en la verdad, si yo no estoy en el camino, y si yo no estoy en la vida, el Señor tal vez no me hubiera dado esto que tengo hoy. ¿Sí? O cómo lo hubiera, o más bien sería la pregunta, ¿cómo lo hubiera yo buscado si no estuviera con Dios? ¿Cierto? Entonces, sé que no durará para siempre. Debemos entender el propósito de la prueba, y ahora tenemos que saber que vamos gozosos en la prueba, porque la prueba produce paciencia, pero esa paciencia no viene de usted, hermano, porque somos los más impacientes de todos. Yo estaba ya impaciente, decía, Dios mío, y ahora yo no sé, ¿sí? Pero esa paciencia no puede tenerla usted si no la tiene del Eterno, porque Él sí es paciente y misericordioso. Entonces, por eso es que, ¿por qué Dios permite el dolor? Este dolor está haciendo algo en mi corazón. Lo está transformando en una fuente de empatía y compasión ahora por otros, ¿cierto? Por aquellos que atravesan situaciones similares a las mías,
Ahora y el resto de mi vida, Yahweh está en todo, tenemos esperanza que Él está llenando nuestros vacíos y que podemos ayudar a otro y ahora sí amarnos entre hermanos, ayudarnos entre hermanos, ver al otro como muy importante para nuestra vida. Pero no es eso, sino ver que Dios cómo lo está perfeccionando a cada hermano. Eso es lo más importante. Y pues como conclusión, ¿qué decidirás hacer con tu dolor hoy? Pregunta cada uno en su corazón. Decide la esperanza y decide obedecer a su voz. Decide, por favor, por vida suyita, dice la pastora Jimena, sujetarte a Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? Sujetándonos a su Torah. Entonces, esa es la manera. Dile al Señor que haga con tu vida su voluntad y que tome el control de todo. Y por eso la Biblia es sabia, la palabra de Dios es sabia y nos enseña que el desierto es el lugar correcto y adecuado en el que debemos estar para ser formados, hermanos. Allí aprenderemos, aún en ese dolor, a celebrarle fiesta a nuestro eterno Dios, porque para eso también nos acuerde al desierto, para celebrar sus fiestas, sus maravillosas fiestas donde Yeshua es el glorificado y donde Yeshua es el importante. Entonces, no te preocupes por lo que no sabes de Dios, preocúpate por lo que sabes y no haces. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión mayor. Hermanos, cierren allí sus ojos. Gracias, Dios. Gracias porque tú has sido bueno, tu voluntad es maravillosa. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que no hemos entendido estar en el desierto, Dios, pero que hoy, Señor, se abren nuestros ojos a estas escrituras maravillosas donde tu palabra nos da el norte para seguir adelante, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos das el aliento de vida para no rendirnos, para aún cargar así nuestras pesadas cargas, no, Señor, sino entregártelas a ti todas, Señor. Porque aunque no entendamos el propósito de la prueba, yo estoy segura que tú vas a hacer algo con ella, Señor. Por eso hoy decidimos ser receptores de tu misericordia y no ser endurecidos por la rebeldía de nuestros corazones, Señor, que nos quejamos por muchas cosas, nos sentimos por pocas cosas, Señor. Y aún no mereciendo nada, tú nos lo has dado todo, tú viniste en nuestro rescate. No hay nada de que gloriarnos, Señor, sino en ti, Señor. Ayúdanos a poner atención, a observar detenidamente en el detalle cada palabra que nos das, Padre, en nuestra vida, que debemos amar tu palabra y estar comprometidos con tu palabra porque eres tú, Señor. Porque la evidencia de nuestra salvación es nuestra obediencia y la obediencia es el resultado de caminar y andar con nuestro Mesías amado, precioso Dios. Gracias por que estamos en el desierto y aún en familia podemos gozarnos y celebrarte a ti desde lo más profundo de nuestro corazón, todo lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias porque hoy salimos gozosos de este lugar, porque tu palabra nos ha dado el refresco maravilloso de vivir bajo tus mandamientos, sabiendo que estamos, Señor, haciendo todo para ti y entendiendo que no hay nada de que gloriarnos nosotros mismos por nuestras actitudes, por nuestras emociones, sentimientos, sino más bien por todo lo que tú nos has dado hasta el día de hoy. Amén. Muchas gracias. Hoy valoramos tu palabra más que nunca, Señor. Hoy valoramos la familia de Dios porque por eso nos sometemos a ti, Señor, para entender que podemos ayudar al que lo necesita,
Al hermano que está en aflicción, tú lo sacarás de allí, haciéndole entender que su corazón tiene que ser firme y que ha de cumplir sus mandamientos aún en esa prueba tan difícil que esté pasando. Pero sosténle de su mano, Señor, y esté ahí, por favor, está ahí para cada uno de nuestros hermanos que están pasando situaciones muy difíciles, Dios. Glorifícate allí y que esa persona después pueda dar el testimonio y darle la gloria al que todo lo puede y al que todo lo hace posible, Señor. Muchas gracias en este día y en esta hora. Amén. Y amén. Gracias. Damos gracias al Señor por la vida de Paulita. Amén. Damos gracias al Señor por esa palabra. Y ahora me hizo acordar de muchas cosas. Alguien dijo hace tiempo atrás que sufrir sin cambiar es una pérdida de tiempo. Lo escuché. Sufrir sin cambiar es una pérdida de tiempo. Cada proceso en el cual el Señor nos lleva es para que nosotros crezcamos y maduremos. Hace tiempos una persona a la que yo amo profundamente, profundísimamente y amaré por siempre me dijo, ella me decía mi princesa, después comenzó a decirme pastora, su más sabe quién es. Me dijo, mi princesa, deja de andar lamiéndote las heridas como los perritos. Porque es que lo que me di es que ¿por qué me pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y me dijo ella que la amo tanto a ella. Me dijo, deja de lamerte las heridas como los perritos. Tienes que crecer, tienes que madurar. Esto que estás viviendo es para que tú cambies. Cada prueba, cada proceso que nosotros estemos pasando es para que nosotros cambiemos, para que seamos diferentes, para que crezcamos, para que maduremos en el Señor. Y le voy a decir algo con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Y es lo mismo que ella me dijo. No nos lamamos las heridas como los perritos, no, sino que podamos crecer. Algo que yo resalto de Paola, ¿sabe qué es? Con el testimonio que ella dio de la universidad, yo la veía cuando salía, y algo que resalto es que ella nunca jamás se levantó contra la autoridad, jamás. Y algo que resalto del proceso de mi papá también, porque pasó por unos procesos terribles, nunca se levantó contra la autoridad. Nunca se levante contra su autoridad, en su casa, en su trabajo, y nunca se levante contra la autoridad de la congregación. Porque los pastores, yo estoy para rendir cuentas por su alma, pero un hombre y una mujer también que quiere pasar su proceso con un corazón íntegro, la Escritura también le da un mandamiento y es que se sujete a sus pastores. Yo quiero hacer muchas cosas en la congregación, muchas, y sé que hay manos, sé que hay deseos. Los hay, pero si no hay sujeción pastoral no puede haber nada, Ustedes no tienen pastores tiranos, ¿sí? No, yo tampoco los tengo, y yo he pasado por procesos fuertes también, y le digo algo, nunca me he levantado contra una autoridad pastoral, jamás, porque parte del pasar el proceso también es la sujeción a la autoridad que el eterno Dios ha puesto. Amén. Entonces, mis amados, sufrir sin cambiar es una pérdida de tiempo. Los hemos también sufrido, y no cambian. Hermana Elena, porque se ríe. Y no cambian. Pero entonces que el Señor nos ayude a cambiar, amén. A partir de ese momento despedimos a nuestros amigos de YouTube. El eterno Dios les bendiga poderosamente.